¿Qué pensarías si te dijera que el azúcar de tu café hoy, en otra Saman, fue más rara y más valiosa que el oro? Imagina una época en la que este lujo dulce estaba reservado solo para la realeza y los boticarios. Mientras desvelamos la historia impactante del azúcar, desde sus humildes comienzos como una extraña curiosidad médica hasta convertirse en un alimento básico cotidiano que domina nuestros platos. Prepárate para que se te vuele la cabeza. El pasado del azúcar es mucho más que el relato de un sabor dulce. Durante siglos, esta sustancia siguió siendo un recurso conocido y producido únicamente en determinadas geografías. Eso hizo que el acceso al azúcar dependiera no solo del poder económico, sino también de poseer el conocimiento de producción y las condiciones geográficas adecuadas. Ahora, para comprender la historia del azúcar, miremos primero las tierras donde se hizo posible y cómo surgió ese conocimiento. La primera página de este cuento dulce no se escribió, como muchos imaginan, en los fastuosos palacios de Europa ni en fábricas de engranajes de acero. Nuestra historia comenzó entre las brumas del tiempo, hace 10.000 años, en el corazón del Pacífico, en las selvas lluviosas, húmedas y misteriosas de Nueva Guinea. En aquella época, el Saccharum officinarum, la caña de azúcar que susurraba con el viento, no era una planta cualquiera para los pueblos locales. Era un héroe mitológico. Las leyendas susurraban que la humanidad nació del amor entre un tallo de caña de azúcar y un pez. Cuando los habitantes rompían esas lanzas verdes de cáscara dura, quedaban hechizados por el jugo vital que brotaba dentro, pero aquello aún no era comida, sino una energía sagrada que alimentaba el alma en los rituales. El azúcar era un regalo crudo y salvaje que la naturaleza ofrecía al ser humano. La expansión de este secreto verde por los océanos comenzó en las canoas de valientes navegantes, pero la chispa que cambió su destino prendió en las costas de la India. La historia registra la escena asombrosa que los soldados del emperador persa Darío encontraron allí en el año 510 a.C. Temblando, informaron al emperador sobre el milagro. «Señor, aquí hay un cañaveral mágico que da miel sin la ayuda de las abejas». Esa frase resumía la mirada del mundo antiguo sobre el azúcar. Era un milagro que iba contra las leyes de la naturaleza. Los maestros de la India fueron los primeros magos que domesticaron ese milagro. Durante la dinastía Gupta hirvieron el jugo de la caña, lo enfriaron y lo cristalizaron, dándole permanencia. Ya no era un líquido vegetal que se echaba a perder, sino un tesoro que podía llevarse en el bolsillo. A esos cristales los llamaron sarkara, que en sánscrito significa guijarro, y se convirtió en el ancestro de las palabras sheker, sugar y zucker. Ese milagro cristalizado se deslizó por los senderos polvorientos de la ruta de la seda y por las caravanas de especias hasta llegar a Oriente Medio, la geografía de las 1001 noches. Los ingenieros árabes levantaron enormes norias para mantener viva en el desierto a esta planta delicada y sedienta de agua, y transformaron el azúcar en un arte. En los talleres de Egipto y Siria, el azúcar se hervía y refinaba una y otra vez. Cuando se volvía de un blanco nieve, ya no era solo un sabor, sino también un símbolo de riqueza y pureza. Con las cruzadas, los caballeros europeos que forzaron las puertas misteriosas de Oriente probaron esa nueva especia, y su destino quedó sellado. Al regresar a casa, no solo llevaban recuerdos de guerra, sino también ese veneno dulce que cambiaría para siempre la cocina europea y la historia. Cuando aquellos cristales salidos de los cofres enigmáticos de Oriente desembarcaron en los muelles de Europa, quienes los recibieron no fueron cocineros, sino alquimistas y médicos con túnicas. En la Europa oscura y brumosa del siglo II, la probabilidad de que una persona común se encontrara con el azúcar era casi la misma que la de ver un dragón en el bosque. En aquel tiempo, el azúcar no pertenecía a la encimera de la cocina, sino a la materia médica, los libros sagrados de la curación.
Para los médicos de la época, ese polvo blanco era un milagro terapéutico. Calentaba la digestión y curaba los espíritus melancólicos. El antepasado de lo que hoy llamamos píldora azucarada nació en aquellas habitaciones tenues de botica. Los boticarios recubrían con ese polvo carísimo jarabes tan amargos como el veneno para que los pacientes pudieran tomarlos. El azúcar era tan vital que para describir la desesperación se susurraba una frase popular, como un boticario sin azúcar. Pero el destino del azúcar no era quedar atrapado en frascos polvorientos. Muy pronto se convirtió en el juguete más brillante de reyes y reinas. Para los médicos de la época, ese polvo blanco era un milagro terapéutico. Calentaba la digestión y curaba los espíritus melancólicos. El antepasado de lo que hoy llamamos píldora azucarada nació en aquellas habitaciones tenues de botica. Los boticarios recubrían con ese polvo carísimo jarabes tan amargos como el veneno para que los pacientes pudieran tomarlos. El azúcar era tan vital que para describir la desesperación se susurraba una frase popular, como un boticario sin azúcar. Sin embargo, ese oro blanco dejó también una marca oscura en la aristocracia. El consumo excesivo de azúcar empezó a pudrir los dientes de los nobles y a teñirlos de negro. Pero lo extraño y profundamente irónico era que esas caries no se consideraban un defecto vergonzoso, sino un símbolo de estatus envidiable. Si alguien tenía los dientes negros, significaba que era lo bastante rico y poderoso como para comprar azúcar. La mujer más poderosa de la época, la reina Isabel I de Inglaterra, marcaba la moda de la corte con su sonrisa negrísima. Incluso corrían rumores de que algunos presumidos, incapaces de costear azúcar, se pintaban los dientes con carbón para parecer nobles. El azúcar estaba en la cima de Europa, la medicina de los reyes y la dulce maldición de las reinas. Pero ese sueño deslumbrante no duraría para siempre. Las tormentas que llegaban desde más allá de los océanos y el nuevo orden del mundo estaban a punto de bajar el azúcar de los palacios y mezclarlo entre la gente. Mientras los reyes festejaban con esculturas de azúcar en los palacios europeos, el precio de esa dulzura se pagaba al otro lado del océano, bajo el sol abrasador del Caribe. La caña de azúcar era, por naturaleza, una planta delicada y cruel. Desde el instante en que se cosechaba debía procesarse con rapidez, y eso exigía una velocidad inhumana, despiadada. Para obtener ese oro blanco, los comerciantes europeos construyeron la red comercial más oscura de la historia, el comercio triangular. Los barcos iban de Europa a África con armas y telas. De allí transportaban personas encadenadas como esclavas hacia América y el Caribe. Y en el viaje de regreso llevaban a Europa azúcar y ron. En ese ciclo atroz, el azúcar perdió por completo su inocencia. Como dijo un escritor inglés de la época, en cada grano de azúcar que echas al té hay sangre y lágrimas de un esclavo. Las plantaciones de Barbados y Jamaica eran, literalmente, fábricas de muerte. Los campos de caña eran tan rentables que los dueños de las plantaciones consideraban la vida de los esclavos como un coste desechable. El placer dulce que se derretía en las lenguas europeas estaba fermentado por el robo de la libertad de millones de personas. El azúcar ya no era solo alimento, era una fuerza global que alimentaba imperios, trazaba fronteras y dividía a la humanidad. Cuando la historia giró hacia el siglo XIX, nubes negras cubrían Europa, pero esta vez el problema no era la tierra, sino el paladar. El continente entraba en su etapa más amarga. Mientras los ejércitos de Napoleón Bonaparte triunfaban en tierra, el dominio del mar había pasado a manos británicas. El océano ya no era un camino, sino un muro de hierro tejido con buques de guerra ingleses. Y ese muro cortó la arteria principal de Europa. Los barcos de azúcar dejaron de llegar.
Imagina despertar una mañana y descubrir que toda la dulzura del mundo ha desaparecido. Las cocinas palaciegas quedaron en silencio, las pastelerías se entristecieron, las boticas se quedaron sin esperanza. Aquellos cristales blancos con los que los reyes presumían ahora se vendían en el mercado negro como diamantes. Europa quedó atrapada en una pesadilla fría y sin sabor llamada falta de azúcar. Justo en ese momento de desesperación, el emperador Napoleón no se volvió hacia sus generales, sino hacia los magos de la ciencia, refugiados en sus laboratorios. Su orden era tan tajante e imposible como una orden de conquista. Encuéntrenme un azúcar que brote de nuestra propia tierra, sin depender de los mares británicos. La respuesta no llegó de islas exóticas ni de playas soleadas, sino de los campos fríos y embarrados de Europa, de una raíz aplastada bajo los pies, la remolacha. Hasta entonces era un tubérculo tosco, deformado y cubierto de barro, que solo comían los animales. Nadie creía que dentro de ese patito feo viviera el mismo espíritu, la misma esencia dulce, que en la delicada caña de azúcar criada bajo el sol tropical. Pero los químicos descifraron el gran juego del escondite de la naturaleza. Esas raíces sucias arrancadas de la tierra fueron arrojadas a enormes calderas, hervidas, procesadas y, al final, vivieron una transformación digna de la piedra filosofal. Mientras las chimeneas industriales echaban humo, por las puertas salía azúcar blanca, pura y local. Aquello no fue solo producción, fue rebelión. La humanidad se levantó contra el destino impuesto por el clima y la geografía. Ya no hacía falta cruzar océanos ni esclavizar personas para llegar a la dulzura. Estaba escondida en los campos de detrás de casa. Ese día el trono del oro blanco se sacudió y el azúcar inició su largo descenso desde el monopolio de los emperadores hacia la mesa del pueblo. Con la remolacha azucarera, los precios comenzaron a bajar y, en Europa, especialmente en Inglaterra, sopló una nueva tormenta cultural, el té. En realidad, el té era un remedio amargo y herbal llegado de China. No se parecía en nada al gusto europeo. Sin embargo, cuando la princesa portuguesa Catalina de Braganza se casó con el rey de Inglaterra y llegó a Londres, trajo en su dote un hábito extraño: beber té. Los nobles de la corte intentaron imitar a su nueva reina y beber aquel líquido amargo, pero fruncieron el rostro, y en ese instante el azúcar entró en escena como salvador. El azúcar arrojado al té amargo convirtió esa bebida de golpe en un placer bebible, incluso en una adicción. Este matrimonio entre té y azúcar transformó la estructura social del Imperio Británico. Al principio solo lo disfrutaban las duquesas en tazas de porcelana mientras chismeaban, pero a medida que el azúcar se abarató, la costumbre se deslizó hacia abajo. Ya no solo en palacios, también en casas de la clase media, cuando el reloj marcaba las 17 heles, la vida se detenía y las teteras iban al fuego. El azúcar era la varita mágica que volvía dulce lo amargo, propio lo extranjero y cotidiano lo que antes era lujo. Con la revolución de la remolacha iniciada por Napoleón y la reapertura del comercio oceánico, el mundo se topó con una escena que jamás había visto: abundancia de azúcar. La competencia se intensificó, la producción se industrializó y los precios se desplomaron. Era el fin de siglos de monopolio aristocrático. El azúcar salió de armarios cerrados con llave y bajó a la calle, pero su encuentro con el pueblo no fue una reunión romántica. Ocurrió entre los engranajes humeantes y ennegrecidos de la revolución industrial. A mediados del siglo XX, las fábricas de Europa y América trabajaban sin descanso. Máquinas gigantes explotaban la fuerza humana. Para soportar ese ritmo inhumano, los obreros necesitaban una energía rápida, barata y poderosa. Y esa energía era el azúcar. Lo que antes se bebía con elegancia en tazas de porcelana, la hora del té de las duquesas, se convirtió ahora en la pausa de supervivencia del trabajador de fábrica.
té oscuro cargado de azúcar barato y al lado una capa gruesa de mermelada. Era el combustible negro que permitía a un minero o a un tejedor agotado volver a ponerse en pie. El azúcar dejó de ser un sabor y se convirtió en la caloría del capitalismo industrial. En esa época, lo dulce también se volvió un modo de darse un gusto para la clase media. El chocolate, que antes era un líquido especiado reservado a los ricos, se transformó en tableta sólida en 1847 y llegó al bolsillo de todos. La tradición de dar dulces a los niños en festividades y celebraciones nació como producto de esta era de abundancia. El mundo vivía su etapa más dulce, sin darse cuenta de que esos cristales blancos estaban sembrando las semillas de un desastre sanitario silencioso. El azúcar, que había entrado en nuestras vidas con la industrialización, se disfrazó hacia finales del siglo XX y apareció con una máscara siniestra. En los años 70 y 80, el mundo, asustado por los infartos, cayó en la gran locura del bajo en grasa, low fat. Científicos y gobiernos gritaban: «Evita la grasa y estarás sano». Las grandes empresas alimentarias actuaron de inmediato. Quitaron la grasa de yogures, galletas y salsas. Pero había un gran problema. La comida sin grasa sabía a paja. Nadie quería comerla. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros de alimentos para devolver el sabor? La respuesta era muy simple: azúcar. Esos productos de dieta vendidos con etiquetas de sin grasa y saludable estaban en realidad llenos hasta el borde de azúcar y jarabe de fructosa. Mientras la gente creía que comía sano, en realidad estaba bombeando energía pura a su cuerpo. Esta fue la mayor ilusión de marketing de la historia moderna. Mientras huíamos de la grasa, el azúcar entró por la puerta de atrás en nuestras cocinas y ya había tomado el control de nuestro metabolismo. La chispa de la epidemia de obesidad se encendió precisamente con esos productos de dieta aparentemente inocentes. Lo que comenzó como la democratización del azúcar en las fábricas se transformó, al llegar el siglo XX, en una historia de amor fuera de control. Como humanidad, caímos en una abundancia que nuestros antepasados ni siquiera habrían imaginado. Pero nuestra biología no estaba preparada para ese nuevo mundo. Durante decenas de miles de años, nuestro cerebro quedó programado con un mecanismo de recompensa frente a esa energía dulce rara que es el azúcar. Para nuestros antepasados, encontrar una fruta significaba sobrevivir. Para nosotros, un dulce en cada esquina se convirtió en una trampa que abre al máximo los grifos de dopamina en el cerebro. La industria alimentaria descubrió pronto esta debilidad. El azúcar ya no estaba solo en los postres. Se escondía en el pan, en las salsas, en las galletas saladas e incluso dentro de los alimentos saludables. Sin darnos cuenta, fuimos sometidos a un bombardeo constante de azúcar desde el desayuno hasta la cena. El resultado fue una catástrofe sanitaria global. La diabetes y la obesidad, enfermedades que hace un siglo eran de reyes, se convirtieron hoy en epidemias contra las que luchan niños en edad escolar. Nuestro cuerpo empezó a hundirse bajo cargas de energía demasiado grandes para procesar. El hígado graso, las enfermedades cardíacas y los síndromes metabólicos aparecieron como la factura amarga de la vida dulce moderna. El azúcar, que alguna vez fue una fuente de energía que daba vida, se transformó en una toxina sigilosa que mata lentamente. Los científicos, comparándolo con sustancias adictivas como el alcohol y el tabaco, vuelven a juzgar este veneno blanco. Entonces, ¿terminará amargo este cuento dulce? ¿Tendrá el ser humano que renunciar a este amor de miles de años? Hoy en los laboratorios existe una búsqueda de alquimia nueva, tal como aquellos primeros químicos que siglos atrás produjeron azúcar a partir de remolacha.
Los científicos persiguen moléculas mágicas, edulcorantes artificiales, que imitan el placer único del azúcar sin cobrarnos el precio en el cuerpo. Desde las hojas de stevia hasta el fruto del monje, se redescubren rincones ocultos de la naturaleza. Sin embargo, ninguno de estos nuevos elixires ha logrado sustituir por completo al antiguo cristal blanco. Aunque la lengua perciba el sabor, el espíritu sigue buscando esa satisfacción de siempre. Y además, el problema no es solo nuestra salud, también es la salud del planeta. Los campos de caña y de remolacha han sido, durante siglos, gigantes voraces que agotan la tierra y consumen el agua. El azúcar del futuro no solo tendrá que ser sin calorías, sino también con conciencia. Hoy los campos intentan transformarse en sistemas sostenibles. Protegen la biodiversidad, calculan cada gota de agua y se gestionan con comercio justo. Tal vez la solución no esté en tubos de laboratorio, sino en volver al inicio, al lugar donde comenzó la historia. Volver a ver el azúcar no como un alimento, sino como una especia. No como parte de cada comida, sino como la corona preciosa de momentos raros, celebraciones y festividades, tal como lo hacían nuestros antepasados. Porque la historia nos enseñó esto: la dulzura solo es mágica cuando es rara. Desde las selvas lluviosas de Nueva Guinea hasta los laboratorios de la era espacial, hay una sola verdad que no cambia. Mientras exista el ser humano, seguirá buscando el susurro de la dulzura. Pero ahora lo sabemos, la vida más dulce no es la que está llena de azúcar, sino la que se construye con equilibrio. Detrás de ese pequeño cristal blanco, aparentemente inocente, que tienes en tu mesa, se esconde una inmensa epopeya de 10.000 años, una historia que derribó imperios, cambió mapas y dio forma a millones de vidas. Así que la próxima vez que eches azúcar a tu café o tomes una cucharada de tu postre favorito, detente un instante. Lo que sientes en la lengua no es solo dulzura, son tormentas venidas de ultramar, secretos de alquimistas y la propia historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje dulce y a la vez agridulce. Si esta historia dejó en tu mente un sabor caramelizado, ojalá nos veamos en la próxima aventura para descubrir las otras recetas ocultas de la historia. Mantente dulce, pero mantente en equilibrio.